Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. ¿Qué onda, panteritas? Yo soy Sofi Jaro y el día de hoy tenemos en este especial de Radio Panteras al doctor José María Elizondo, que es doctor en Innovación Educativa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Sofía. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y es que el día de hoy, 7 de julio, el doctor se presentó en el coloquio de maestrantes de nuestra división Ciencias de la Comunicación y Diseño y nos trae un tema de los recursos educativos, pero con IA, lo cual es bastante interesante. Y para partir un poco más de esta conversación y enriquecerla, me gustaría preguntarle, ¿cómo un docente puede aprovechar la IA sin que se pierda este carácter pedagógico? Yo pienso en 3 niveles, sobre todo en cómo puede utilizar el docente para su práctica como tal, ¿verdad? Como para la enseñanza y el aprendizaje. Primero, yo creo que un uso más común, porque es el primero que nos incita a utilizar plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude o estas conocidas, es pues hacerle preguntas, es informarse, tal vez planear las clases incluso. Entonces, con esto, el ver detalles de conocimiento que nos ayuden a planear más las clases, yo creo que es un primer uso que ya es valioso. Realmente funciona muy bien para la planeación porque te da mucha idea y estructuras, pero también ahí hay dentro de otros detalles interesantes, como por ejemplo, te puede dar buenos ejemplos adecuados a las necesidades de sus estudiantes, a sus edades, a sus intereses. Entonces, esto también ayuda mucho porque a veces como docente tenemos ideas claras para nosotros como expertos en un conocimiento, pero luego para transmitirlo no tenemos a veces los ejemplos más claros o más fáciles de entender, y creo que en eso es un uso práctico que la IA nos puede ayudar mucho. En las adecuaciones también es muy bueno para decirle, oye, tengo esta actividad, pero se la voy a presentar a un estudiante que tiene esta necesidad educativa, tiene dislexia, tiene trastornos por déficit de atención, hiperactividad, espectro autista. ¿Cómo puedo hacer para llevar a cabo esta actividad con estos estudiantes? También, en ese sentido, pues es una buena práctica que ayuda mucho. Un siguiente uso que yo encuentro es en el de generar recursos educativos con inteligencia artificial para después utilizarlos en tu práctica, ¿verdad? Como recursos educativos, lo digo primero en un sentido amplio, como son infografías, como son videos, como son también incluso, pues, casos, es decir, un texto que te puede generar también como ejemplo la inteligencia artificial. Entonces ya generar recursos educativos que tú puedas implementar es un siguiente nivel de uso que yo, en ese sentido, yo resaltaré ahí una herramienta de Google que es Notebook LM, que es una gran herramienta diseñada en ese sentido para tener con información previa que tú puedes subir a esta plataforma para también hacer ahí preguntas, pero sobre todo se puede también generar recursos de distinto tipo. Se puede generar audios como tipo podcast, videos, presentaciones, mapas mentales. Entonces toda variedad de recursos, una variedad amplia realmente te la genera Notebook LM, y me parece una herramienta muy muy buena para los docentes, incluso también para los estudiantes, ya que también que puedan hacer este uso. Yo creo que ya pues tal vez de secundaria preparatoria, creo que ya son capaces también de hacer un uso óptimo de esta herramienta. Incluso hay una forma también de Notebook LM que se puede compartir solamente como chat. Entonces, a partir del conocimiento, es decir, de los archivos o de los enlaces, sitios de internet que tú como docente subas para que lo tome de referencia, y esto hace que el chat de Notebook LM no lo va a responder en base a como pasa comúnmente con ChatGPT, Gemini, etcétera, de que te da una respuesta de todo internet, sino esta te da una respuesta específicamente de esta base de conocimiento que tú subiste. Y esto lo hace muchísimo más óptimo, sobre todo porque sabemos que pues en internet hay información falsa, y esto también puede viciar las respuestas, lo cual pues no queremos esto para los estudiantes, ¿verdad? Que tengan información falsa.
Y en un tercer nivel es propiamente en el que tuve el gusto de compartir el día de hoy, que es ya el generar recursos educativos pero interactivos, es decir, donde ya hay un input y output de información. ¿Qué es esto? Es decir, como lo que hace una aplicación, un recurso interactivo. Es decir, que yo puedo escribirle a la aplicación, yo puedo hablarle, yo pues puedo elegir, ¿verdad? Con botones y seleccionar. Entonces, con esto me da también una mayor oportunidad tanto de generar aprendizaje, logros de aprendizaje, como también para evaluarlos. Y hay también una amplia, pues, gama o diversidad de recursos educativos interactivos que se pueden crear con estas mismas plataformas, con Gemini, ChatGPT, Claude. Menciono estas porque son, repito, las más conocidas. Y con una función que tienen que se llama Canvas, o en Claude se le llama artefactos, que son ya para generar aplicaciones, pero de la misma forma mediante una instrucción, ¿verdad? Es decir, como lo hacemos comúnmente. Y de esta forma podemos generar estos recursos interactivos donde ya pueden ser quizzes, pero también actividades con elementos de juego, como pueden ser también hay unas galerías virtuales donde podamos entrar a un escenario para ver información estructurada. También pueden ser, pues, juegos donde tengas que competir contra alguien, donde tengas que contestar correctamente para avanzar, como un juego de escape. Pero realmente aquí es tan amplio como la imaginación, porque toda esta interacción, como es código el que te genera, es tan amplia como tú tengas de creatividad para generar un recurso, con una experiencia que le des a los estudiantes para que generen aprendizaje. Y también con esto se han generado simulaciones, se han generado asistentes de prácticas para guiar en un procedimiento. Entonces también hay una variedad así muy amplia que he explorado también desde el ámbito de investigación propiamente, y ha sido muy valioso ver, muy enriquecedor también ver lo que los docentes realizan también con su creatividad para hacer nuevas experiencias para los estudiantes con con el uso de estas plataformas, es decir, con esta tecnología como es la inteligencia artificial generativa. Y bueno, ahorita mencionamos varias inteligencias artificiales como Notebook LM, ChatGPT. Creo que hay muchas, pero un docente que nos esté escuchando, ¿cómo puede saber cuál es la adecuada para poder hacer estos recursos educativos? O sea, no simplemente ir a la vieja confiable. Sí. Realmente funcionan bien en las tres mencionadas, las que hemos mencionado. Yo, si puedo hacer algunas sutilezas, la ventaja que tiene Gemini, o Gemini, que es la de Google, es que está integrada con Google, y entonces eso también le da una mayor practicidad para el docente. Por ejemplo, si tiene ya su cuenta de Gmail, ¿verdad?, con la que puede utilizar también su cuenta de Gemini, ¿verdad?, de esta inteligencia artificial. Entonces también le facilita, por ejemplo, que incluso los textos que cree, las planeaciones o los recursos también puedan fácilmente también integrarse a su Drive o a su conjunto de aplicaciones que tiene de Google. También Gemini pues puede generar videos, también ChatGPT, pero en ese sentido Gemini me parece como muy completa. Es decir, como si te quedas con una, para los docentes me parece que Gemini tiene esto de como que es diversa en completa entre que te genera textos, imágenes, videos. También Notebook LM es de Google, lo cual también incluso puedes tú también integrar los cuadernos de Notebook LM dentro de Gemini. Entonces también, es decir, pensando en esa diversidad de herramientas que posiblemente puedas utilizar en tu práctica docente, pues yo creo que Google ahí puede ganar la carrera, sobre todo porque también tiene cierto encanto Google for Education, por ejemplo, es decir, que también está un poquito más cuidado en como empresa, relacionada más con el ámbito educativo. Entonces, por esa parte, yo le doy ese una plus ventaja en tiene, la ventaja, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, ya estamos hablando de muchas ventajas, ¿no?, para los docentes, de estas nuevas formas de enseñanza que se acoplan también pues a lo que viene del futuro, porque pues la IA ya llegó para quedarse. Pero ¿cuál diría en su expertise que son los desafíos o desventajas que presenta pues hacer este tipo de recursos con inteligencia artificial? Sí.
Las limitaciones realmente, bueno, de entrada, ya cuando son recursos interactivos, bueno, incluso, o recursos en general, tampoco, incluso puede haber ya unas barreras tecnológicas, ¿sí? Para mí mi objetivo, pues, como alguien que divulga sobre el uso de estas tecnologías, pues es romper estas barreras que afortunadamente también la inteligencia artificial, pues, no requiere una curva de aprendizaje tan amplia, ¿verdad? Dices, pues es escribirle en texto lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, claro que sí hay sutilezas luego que hacen mejores resultados, pero de entrada creo que hay una barrera ahí que se rompe porque es escribirle lo que tú quieres, ¿verdad? Suena como práctico, ¿verdad? Luego, estas barreras, por ejemplo, sobre todo en el tercer nivel que comenté, que es el de recursos interactivos, donde sí tienes que saber un poquito, dónde seleccionar, por ejemplo, saber que tienes que seleccionar la herramienta, de las herramientas disponibles es la de Canvas, que te permite de esa manera generarte el código de lo que tú quieres que haga la aplicación y también visualizar cómo se vería tu aplicación. Eso es lo que se hace con herramienta que está integrada ahí en este símbolo de más cuando tú, al ladito del chat donde tú escribes, del cuadro de texto, pues ahí también puedes elegir esta opción de manera que también ahí, pero claro que si no sabes, no das con esta opción. También luego dices, oye, ya generé este recurso, por ejemplo, y un uso muy práctico, por ejemplo, yo tengo una hija en preescolar, incluso que a veces las maestras nos envían en PDF las guías de estudio que, bueno, en su nivel son, por ejemplo, de inglés, que se aprendan los colores, o cosas así sencillas de los números del 1 al 20. Bueno, entonces yo puedo con esto simplemente subirle, que eso es otra cuestión técnica que pues es sencilla, pero muchos no conocen, pero que tú puedes subirle documentación, es decir, información para que te dé una mejor respuesta adecuada a lo que tú necesitas específicamente, ¿verdad? No solamente el prompt, es decir, la instrucción no solamente es lo que tú le escribes en texto, sino que también es toda la información que le brindas para dar esa respuesta. Y esto, igual, en el símbolo de más, tú puedes ahí agregar en subir archivos. Y pues de esta forma yo subo este PDF, pero como puedes subir toda la información que tú te requieras. Y ya le digo, oye, genera una aplicación para que mi hija de 4 años aprenda esta guía y repase esta guía de estudio. Entonces ya me genera una aplicación en la que se visualiza y ya, por ejemplo, me aparece una pelotita de color rojo. Y entonces, por ejemplo, se ve más bien se ven 3 pelotitas de rojo, azul y amarillo y se escucha red. Y entonces tienes que elegir la pelotita del color correcto. Y de esa manera esto lo hace automáticamente ese recurso interactivo. ¿Sí ves? Porque ya la información previa del contenido está en la guía que le subí del PDF. Y eso también, pues bueno, es un tip, me parece sencillo, pero conveniente decirlo porque creo que muchos todavía no aprovechan este uso que, repito, sí cambia mucho la experiencia para darte resultados muy precisos, ¿verdad? No es porque creo que a veces muchos se pueden quedar en este nivel de utilizarlo como un Google optimizado, ¿verdad? Como un buscador de Google optimizado y no, realmente es mucho más, pero cuando sabemos explorar estas herramientas que están integradas y que la manera más práctica también para explorar esto es ver estas opciones que tienen, es que están en el mismo cuadro de texto y te aparecen símbolos además con estas opciones de herramientas y de opciones para subir y utilizar, incluso conectar con otras aplicaciones que también es interesante explorar. Yo creo que el experto también se hace mucho en la práctica y aquí también es exploración, con ánimo de que no se asusten, no se abrumen, como puede ocurrir al principio un poco con las nuevas tecnologías, pero en este sentido creo que es romper esa barrera, ¿verdad? Con el ánimo de explorar. Creo que uno de los miedos, ahora que muchas personas están familiarizadas con la IA, es esto de la infodemia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos combatir ese tipo de malinformación que a veces nos dan las IAs? Y si tú sabes del tema, pues puedes identificar algunas cosas, ¿no? Pero si es alguien que apenas las está usando o que quiere explorar, pues creo que es un poco más difícil discernir entre qué es correcto y qué no. Entonces, ¿cuáles podrían ser las claves para combatir eso? Sí, interesante este tema de cuestionarnos si la inteligencia artificial, entiéndase ChatGPT y Gemini,
nos dan información correcta o incorrecta y qué tan seguido nos dan información correcta. Aquí lo interesante es que previamente en sus inicios, es decir, ChatGPT salió en noviembre del 2022 al público. Y en ese entonces, como fueron tanto ChatGPT como las primeras inteligencias artificiales generativas que salieron, eran como modelo de lenguaje entrenadas hasta cierta fecha. Entonces, si tú le preguntabas cuánto va el partido de Argentina contra Egipto, pues te decía, y no tengo información tengo del 2023 para atrás, no tengo esa información, o al menos, y bueno, si solo le preguntaste, tal vez te va a decir de otro partido, pero que no es el que se está jugando actualmente, ¿verdad? Entonces con esto, pues ahí, de esa manera se evitaba la desinformación al decirte, no tengo información al respecto. Pero ahora lo que ocurre es que las inteligencias artificiales están integradas a Internet, de manera que el uso que nosotros, al hacerle una pregunta, pues nos va a responder de la información que encuentra en Internet. Entonces, realmente aquí recurrimos también a las mismas bases que previamente, eso sí, con Google requeríamos, que es, oye, ¿qué fuente? No es lo mismo pues, ¿verdad? Es decir, una página formal que vemos en un periódico que, pues, identificamos como serio, ¿verdad? Con ese, decir, pues, profesional, pues fulanito.com, que pues bueno, depende de qué fulanito sea, ¿verdad? Entonces también hay muy importante en ese sentido pedirle las fuentes a la inteligencia artificial. Hay una forma, saber que nos va a dar principalmente las fuentes que más utiliza son fuentes de blogs. Entonces pues sí, los blogs tienen esta característica que pues es de quien quiera subir la información ya ahí la va a ver. De hecho, esos blogs, por ejemplo, Reddit es uno conocido y pues en porcentaje Reddit es una fuente pues grande de donde obtiene los datos cuando hacemos una consulta. Entonces también ahí es recomendaciones. Tú puedes decirle, ¿qué sitio me gusta? Pues, o dime de los periódicos más importantes del país, dime qué dicen sobre esto. O también puedes decirle tú de un sitio, también a veces yo lo hago directamente. Voy a este sitio, por ejemplo, incluso una nota completa que yo vi, de este sitio, le doy la liga ahí en la instrucción. Copio y pego la liga y digo, dime de esta página qué dicen de tal. ¿Sí? Entonces ahí yo ya puedo tener información más concreta, verificable, ¿no? Verificable, también. Lo está diciendo esta página, ¿verdad? También también ayuda el contraste, ¿verdad? Dime, contrasta la información entre distintas fuentes y dime pues en cuál es la más fiable, ¿verdad? De tu criterio, ¿verdad? Entonces, sí ayuda mucho identificar las fuentes de información. Hay una opción también muy importante, muy valiosa, sobre todo ya cuando es una pregunta que quieras que tiene una respuesta más científica. Por ejemplo, si ¿debo de consumir cierta medicina para mi hijo que tiene tal necesidad o tal enfermedad o no? Pues bueno, eso ya me puedo ir. Entonces, ahí hay una opción de ChatGPT, Gemini, etcétera. Tienen una opción que entre estas herramientas que se llama investigación profunda o en inglés Deep Research. Y esto lo que hace es buscar información no en internet así abierta en blogs, sino busca en bases de datos científicas, es decir, en artículos académicos, científicos, es decir, en tesis, ¿verdad? De manera que te va a dar respuestas pues científicas, ¿no? Más científicas, es decir, que tienen un respaldo de revisiones. Claro. Lo que hace el científico también es que la sistematización de la colección de datos para dar con un hallazgo y la revisión de esos resultados. Entonces también, pues bueno, eso sí ayuda mucho la investigación profunda. Ya es un nivel donde hace mucho cómputo, entonces puedes hacer una búsqueda tal vez de la manera gratuita al día, porque si se consume más, se tarda más tiempo, se va a tardar tal vez 15 minutos en darte la respuesta, pero te dan una respuesta que está a nivel de una tesis, ¿verdad? O sea, está a nivel, una respuesta precisa. Ok, y un poco para ir cerrando, ¿qué cree que le hace falta a México, específicamente actualmente, ya sea a nivel básico, secundaria, etcétera, para poder implementar de una manera correcta y tal vez ética este tipo de recursos hechos con IA? Bien,
Pues la respuesta que creo más obvia y es que no, es difícil que sea otra, pues es la capacitación docente. Es decir, yo creo que ese camino, es decir, cuando tenemos docentes preparados, también pueden hacer uso más óptimo de estos recursos, que también se pueden dar cuenta de las limitaciones, de los riesgos, y de esa manera también pues pueden hacer más frente a los estudiantes, de enseñarles a utilizarlas, ¿verdad? Importante aquí porque si impartimos, cuando hay conocimiento, pues también se disminuye el miedo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con el miedo, si hay ciertas prácticas infundidas con el miedo, con inteligencia artificial y que no ayudan. Por ejemplo, una es decir, utilizar, que es que sí les gusta mucho a los docentes, creo yo, utilizar detectores de inteligencia artificial. Pero estos detectores, no hay detectores fiables. Es decir, estás utilizando a inteligencia artificial para que detecte inteligencia artificial, entonces te generas en el mismo vicio donde no vas a tener una respuesta precisa. Son probabilidades, ¿verdad? Trabaja con esto. Entonces realmente que la manera más clara es, bueno, una es no utilizar estos detectores de IA porque no son 100% fiables. Lo que sí ayuda es tú conocer a tus estudiantes, lo que esto implica también en la práctica con esto es saber que, porque cuando tú utilizas la inteligencia artificial, te das cuenta, saber cómo suele escribir y responder la inteligencia artificial, de manera de que tú, cuando ves un escrito de un estudiante, decir, esto como que huele a que es inteligencia artificial. Y por ejemplo, puedo decir unas comunes y lo voy a decir porque incluso de revisión de artículos científicos me toca encontrar en la escritura esto. Una fórmula muy común que utiliza la inteligencia artificial para definir algo es: esto no es esto, sino esto otro. Siempre utiliza como el negativo para decirlo que no es y luego que sí es. O por ejemplo, más que esta cosa, es esta otra cosa. Estas son las fórmulas típicas de la inteligencia artificial que dices, bueno, los humanos no utilizamos tanto esas fórmulas, pero eso sí utilizan mucho. También, por ejemplo, el uso de guiones largos. Se utiliza mucho, y yo creo que tal vez en la escritura en inglés se utiliza un poquito más, pero yo creo que en español yo lo veo muy poquito. Tal vez sí se llega a utilizar, y realmente yo ya lo veo, ya cuando yo lo veo mucho, yo digo, no, como que no suena como muy como yo. Nosotros creo que no utilizamos humano, ¿no? más como unas comillas, como tipo un paréntesis, que en inglés se utilizan así como guiones largos, como para hacer este paréntesis. Y no, se nota, pero sí, y está pues demostrado, escrito, que sí se suele abusar, o sea, como que pues incluir de mucho más de lo común este uso de guiones largos. ¿Qué otra cosa? También en el uso genérico, sí, porque cuando te generan texto automático, ¿verdad? Como son probabilidades, te va a dar algo genérico. Entonces también como docentes tenemos que encontrar esto particular, que es la experiencia particular de los estudiantes, qué hiciste ayer, qué sentiste, esto que la inteligencia artificial como tal no tiene. Entonces, porque sí es muy bueno como hacer esto, como echa rollo, ¿verdad? Es decir, como esto que lees, dices, se escucha bonito, pero no sé qué me quisiste decir. Entonces esto también la inteligencia artificial es buena en ese sentido, como el rellenar un escrito, que dices, como aquí le falta un párrafo, a ver, échate un escrito, y esto la inteligencia artificial lo hace bien porque pues va tomando de lo demás y va diciendo, pues bueno, qué es lo más probable que sea el texto que tenga. Entonces te va a decir algo como, pero si suena así como que medio obvio, genérico también. Entonces, también es bueno que los docentes, pero claro, eso también se pueden dar cuenta los docentes al utilizarlo. Entonces es para los docentes utilizarlos. También digo, como la capacitación, como para los docentes, los animo a utilizar la inteligencia artificial, conocerla, ¿sí? No con miedo, sino para ver sus alcances. Y que tiene mucho también que aportarles para su práctica, y creo que les puede también ahorrar mucho tiempo en todo lo que sea, pues, esta cuestión de generar recursos y generar actividades propiamente para los estudiantes que sean adecuadas a las necesidades de cada uno. Entonces, por eso es que, pues, es esa invitación para los docentes, ¿verdad?
Para que sigan explorando la IA. Sí. Doctor Elizondo, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Radio Panteras. Gracias a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de aquí de la UAM Coajimalpa y sobre todo a Cultura UAM, que hace posible la transmisión de Radio Panteras. Yo soy Sofi Jaro y pues eso fue todo. Sigan al pendiente de las redes sociales y de los próximos coloquios de la división. Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa.